ver. De pronto se pone sentimental la computadora, no se desesperen. Listo, si están viendo, vamos a ver si está funcionando. Ah, creo que sí. ¿Sí están viendo la pizarra, jóvenes? Sí, profe. Sí. Entonces, a ver. Estábamos con potencial eléctrico. En la clase pasada platicamos mucho para llegar a lo que era la energía potencial, que se definía por la letra U y que era proporcional al negativo de la integral de una fuerza punto diferencial de desplazamiento, donde la fuerza debería ser conservativa. ¿Sí? Más o menos eso fue lo que platicamos la semana pasada. Sí, profe. Ok. Entonces hoy vamos a continuar donde nos quedamos. Dijimos que la ley de Coulomb, que nos dice que es fuerza eléctrica igual a la constante de Coulomb, la carga 1 por la carga 2 entre el radio de separación entre cargas al cuadrado, es una fuerza del tipo conservativa. Y por ahí les había dicho que les tocaba a ustedes evaluar la integral. Entonces, sustituyendo en la energía potencial, vamos a tener que la energía potencial eléctrica es igual. ¿Me hablaron? No. La energía potencial eléctrica es igual a la integral negativa de la constante de Coulomb, la carga del cuerpo 1, la carga del cuerpo 2, entre el radio de separación al cuadrado por diferencial de posición. ¿Cierto? Al resolver esto, ¿qué les queda, jóvenes? ¿Sí? Consideren que al ser cargas puntuales, todos estos elementos se pueden considerar constantes. ¿Qué pasa con las constantes en una integración? Salen de la integral. Entonces lo que tendríamos sería el negativo de la constante de Coulomb, la carga 1, la carga 2, por la integral del diferencial de posición entre la posición al cuadrado. Esa la saben resolver, ya han llevado varios cursos de cálculo, que es igual. Sería igual a menos K Q1 Q2 logaritmo natural de R cuadrado, me parece. ¿Seguros? Es menos 1 sobre R. ¿Quién da más? Aproveche que está barata la oferta. Sería menos 2 sobre R, ¿no, profe? Cada quien está dando una respuesta ligeramente diferente.
¿Seguros? La derivé, perdón. Menos 1 sobre R. Y por ahí en general debería aparecer una constante de integración que en este caso no la vamos a aplicar, ¿sí? Porque nos va a referir a la energía potencial inicial. Pero bueno, entonces este signo menos con este signo menos se cancelan y lo que tenemos es entonces que la energía potencial eléctrica es proporcional a la constante de Coulomb, la carga del cuerpo 1, la carga en el cuerpo 2, entre el radio de separación al cuadrado. Aquí es muy importante que tengan cuidado con el detalle de la potencia en la distancia, porque cuando resuelven ejercicios, dado que las dos formulaciones, la ley de Coulomb y esta energía potencial, son bastante parecidas, suelen confundirlas y agregarle a la energía la potencia cuadrática y quitarle a la ley de Coulomb la potencia, ¿sí? Recuerden eso. La ley de Coulomb siempre debe tener potencia 2 y la energía potencial pues va a ser de potencia 1, o sea, va a ser un factor lineal. Sí, hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Me parece que no, profe. Ok. Bueno, hay otra cosa muy importante. La energía, ¿qué tipo de cantidad es? Sí, que alguien me ayude ahí a escribir el tipo de cantidad que es la energía. ¿No serían joules, profe? Esas serían sus unidades, algunos julitos. Sería un escalar, ¿no? Ah, entonces póngalo ahí, por favor. Muchas gracias, joven. ¿Sí? Es un escalar. ¿Qué ventajas nos da el que sea una cantidad escalar? Sus operaciones son más algebraicas. ¿Sí? Son más sencillos, son más del tipo aritmético. ¿Sí? Por ejemplo, la multiplicación no se separa en dos operadores diferentes. Otra ventaja es que los escalares se pueden sumar de manera directa sin considerar las direcciones. ¿Sí? Entonces, la ventaja es que si tenemos un conjunto de varias partículas, ¿cómo obtendremos el potencial total? Una pequeña suma. Muy bien, nada más aquí sí hay que recordar otro detalle. Comparte una característica con la ley de Coulomb. ¿Se acuerdan cómo aplica la ley de Coulomb a las cargas? ¿Qué tipo de interacción se da? Múltiple, sencilla, por triadas, por cuartetos. ¿Cómo será? Es múltiple, ¿no? Bueno, porque depende de varias partículas. La ley de Coulomb puede considerar muchas partículas al mismo tiempo. ¿Discreta? No, bueno, sí y no. Bueno, vimos que se puede aplicar de manera discreta o bien se puede hacer una actualización para usarla de manera continua empleando una integración, pero a final de cuentas lo que se obtiene
no es la interacción por ley de Coulomb individual, sino el conjunto de los efectos de todas las interacciones. Pero esa es la pregunta. Esas interacciones, ¿cómo se dan? Si al final interactúan todas contra todas, pero la ley de Coulomb considera esto en una sola ecuación. Va en pares, ¿no? Esa era la pregunta. La ley de Coulomb evalúa la interacción de fuerza entre cargas a pares, y aunque tengamos muchísimas cargas, tendremos que evaluar la interacción de cada una con el resto de las cargas, ¿cierto? Y esa era la cuestión. ¿Cuál es la característica entonces que va a compartir la energía potencial eléctrica con la ley de Coulomb? Que también se realiza en pares. Muy bien. También es una interacción a pares. Perdón. Ok. Salud. Gracias. De pronto no reacciona esto. Está bien, le mueven los compañeros. Entonces, por aquí también tenemos, y es una interacción a, hice muy lejos la a pares. Entonces, pasando a la siguiente condición, voy a subir la pizarra, o intento subir la pizarra. Ya subió. Un ejemplo sencillo. Si tenemos 3 cargas, ¿cuál es la energía potencial eléctrica almacenada? Entonces, suponemos que tenemos una carga Q1 por aquí, tenemos una Q2 por acá y una Q3 por acá. Se cansó el corrector. Y pues obviamente vamos a tener las distancias entre la carga 1, la carga 2, distancia entre la carga 2, la carga 3 y la distancia entre la carga 1 y la carga 3. Con esto, ¿cuántas energías potenciales tendremos? Tres. ¿Cuáles serían? Una que resulta de Q1, la otra que resulta de Q2 y la otra que resulta de Q3. Ajá, pero recordemos que son interacciones a pares. Sí, por eso tendríamos que analizar primero la energía de Q1, pero que dependa de Q2 y Q3. Tenemos la energía potencial de 1 con 2, la energía potencial de 1 con 3 y la energía potencial de 2 con 3. Si lo analizamos de esta manera, de cada una con respecto a las demás, por ahí luego vamos a llegar a que vamos a tener la energía potencial de 2 con 1, y eso estaría replicando. Entonces, nada más hay que tener cuidado con ese detalle. Entonces, en este caso, esta sería K, Q1, Q2, entre el radio de 1 a 2. Esta sería K, Q1, Q3, entre el radio de 1 a 3. Y esta sería K, de Q2, Q3, entre el radio de 2 a 3. ¿Cierto?
Entonces, de todas estas, ya considerándolas, ¿cuál sería la energía potencial total del sistema? La sumatoria de las tres. Eso sería igual a U1, U1 con 2 más U1 con 3 más U2 con 3. Esa sería la energía total. Y esto se puede hacer así de manera directa, dado que las energías son escalares. Si recuerdan por ahí, cuando hacíamos la suma de las interacciones de fuerza por ley de Coulomb, teníamos que hacer un poco más de esfuerzo, ya que teníamos que plantear el sistema de coordenadas para poder descomponer los vectores y hacer una suma vectorial de los elementos de fuerza generadas por cada interacción. Entonces, en el caso de las energías, nos ahorra el paso de la descomposición vectorial, ya que son escalares. ¿Sí? No se plantea como tal una forma de sumatoria derivado a que tenemos una interacción. O bueno, vamos a plantearla. ¿Cómo? Solo que la forma sería un tanto confusa. Sería la energía total sería igual a la sumatoria desde I diferente de J igual a 1 hasta N de todas las U. No. Sería la sumatoria desde I igual con 1 hasta N. Y la sumatoria desde J igual con 1 hasta N de U de IJ tal que I sea diferente de J. Y de hecho no sería lo único, porque ahí también se tiene que considerar que si ya consideramos un valor en I, no podemos volver a considerarlo en J, lo cual lo puede volver un poco más complicado. Si alguien movió la carga. ¿Ok? Oiga, profe, tengo problemas para leer eso que puso las sumatorias. ¿La podría volver a explicar? No la entiendo. Sí, es que de hecho, puesta de esta manera va a replicar valores. Porque si la seguimos en secuencia para las cargas, lo que vamos a tener de aquí es que va a ser U1 con U2, o 1 con U2. Sería U12 más U13. Y luego tendríamos más U21 más U23. Y luego tendríamos U31 más U32. Y si se fijan, aquí el problema es que esta se replica con esta. Esta se replica con esta. Bueno, los voy a poner con diferentes colores. Esta con esta. Y esta con esta. Ese sería el problema de establecer una forma de sumatoria. Como no tenemos todavía toda la herramienta matemática, se vuelve un poquito complicado hacerlo. ¿Sí? Dispuesto de esta forma, lo único que estamos poniendo es que se van a sumar todos los elementos desde I igual con 1 hasta el número de cargas y los elementos desde I igual con 1 hasta el número de cargas, siempre que I sea diferente de J. ¿Sí? Por eso, si establecemos aquí primero el 1, entonces sumamos los elementos de J1, J2, J3, pero por la condición J igual a 1 ya no aplica. De ahí que aparecen estos dos para la primera parte de la suma, estos dos para la segunda parte de la suma y estos dos para la tercera parte de la suma, ¿sí? En caso de ponerla de esta manera. Entonces, como no queda
acorde a lo que estamos necesitando, no puedo manejarla de esta forma. Esa es la razón por la que no pongo una interpretación en forma de sumatoria, ¿sí?, de la energía potencial total obtenida para el sistema de cargas. ¿Resolví su duda, joven? Sí, profe, ya me quedó claro. Gracias. ¿Sí? Entonces, por eso es que no la ponemos de esta manera, sino que siempre tenemos que pensar que es una suma de interacciones a pares donde no debe haber repetición de una misma interacción. Entonces, para eso se tiene que usar la restricción I diferente de J. No, ni usar. De hecho, lo que acabamos de ver, que ni usando una restricción I diferente de J, esta sumatoria nos puede definir la de arriba porque duplica elementos. Ah, perfecto. Muy bien. ¿Sí? En programación lo podrían hacer colocando un if, pero ahorita no estamos en programación, entonces no nos metamos en tantos problemas, ¿sí? Conceptualicen la idea de las interacciones, ¿sí? Siempre van a ser interacciones a pares y no va a haber replicación de interacciones en el sistema. ¿Sí? ¿Sí? ¿Continuamos, jóvenes? Sí, profe. Bueno. Hasta aquí el detalle. Me voy a regresar arriba porque si no la pizarra se vuelve muy grande y a la hora de tomar la captura se vuelve muy extraña. Entonces vamos a ponerle por aquí una rayita y decimos que vamos para arriba. Déjenme ver. Puse una nota por aquí. Entonces, aquí continuamos. Como dicen los árbitros en el fútbol aburrido, pinto mi raya. Hasta aquí todo es lindo si consideramos que estamos midiendo la interacción entre cargas presentes. Pero hay un pequeño problema en la conceptualización. ¿Cuál será? ¿Cuál será el pequeño problema? Bueno, el pequeño y gran problema es que yo no puedo ver las cargas. Entonces, si bien puedo conceptualizar esa energía potencial entre cargas presentes, cuando haga un experimento físico, no me va a ser posible verlas y mucho menos voy a poder considerar la distribución específica de las cargas. Entonces tengo que buscar una manera de cuantificar ese potencial sin poder, ¿cómo se dice?, definir específicamente las posiciones de las cargas. ¿Cómo se hace? Encerrándola como en un círculo. ¿Y cómo lo mide? Sí, a través del radio de la distancia que hay, o sea, de un radio, no sé, bueno. Sí, el punto es el siguiente. Usted no ve las cargas. ¿Cómo sabe que está encerrando toda la distribución? ¿Mediante el campo eléctrico? Ustedes están, bueno, puede ser una forma, pero ¿cómo? ¿Qué habría que usar? Todavía tienen ese pensamiento clásico en el cual ustedes pueden ver el objeto que están midiendo, y en esta parte de electricidad y magnetismo tienen que dejar de lado esa lógica.
dejar de pensar que lo que están calculando es un objeto material que pueden observar a simple vista, porque no lo es así. Tienen que empezar a generar una lógica basada en un evento similar a lo que les ocurre cuando se va la luz y están en un lugar desconocido. No sé si alguna vez les ha pasado que están de visita en la casa de una tía, de un primo, de un amigo, se va la luz y se queda completamente a oscuras, ¿sí? Cuando esto ocurre, pues están en un lugar que no conocen, un entorno diferente al que están acostumbrados. ¿Qué hacen para ubicarse en ese entorno? Probar qué es lo que hay en cada sitio. ¿Y cómo lo prueban? Bueno, en nuestro caso sería tocándolo, pero supongo que ahí sería midiendo con una carga de prueba, como dijo anteriormente en otras clases, o no sé, ¿Sí? algo parecido. Tocándolo, seguro. ¿Qué tal que hay ácido por ahí en un recipiente y lo toca? ¿Qué quemo? Ajá. ¿Qué tal que está un perro por ahí presente y que no le gusta que lo toquen? Se muerde. Entonces no puedo usar... Una referencia, ¿no, profe? No puedo usar mi propio cuerpo, ¿verdad? Para medir las cosas, porque me arriesgo a que me pase algo. Como decía, joven, perdón que no lo escuché por estar hablando, una disculpa. No, digo, poner un punto de referencia a algo y a partir de ahí buscar otra manera, no sé, se me ocurre, no sé por qué, pero algo de velocidad. Puede ser algo que interactúe. De hecho, si ustedes no usan su cuerpo, por alguna razón consiguen una vara y tocan con el perro, ¿qué creen que pase? Lo que muerde la vara. Va a reaccionar. Ajá, ¿y qué va a pasar con la vara? Se va a mover, como dijo el joven. Y si la vara se mueve, ¿qué significa para ustedes? Que existe algo en esa posición. Que se vea perro. O algo que está moviendo la vara y es un lugar que probablemente no es seguro para ir, ¿cierto? Cierto. Aunque no estén ahí, no lo estén viendo, saben que no deben de estar ahí. Y en el caso de electricidad y magnetismo no es idéntico, pero es bastante similar. Ustedes no pueden ver las distribuciones de carga, pero pueden usar un objeto conocido para cuantificar las interacciones. Por ahí la primera clase o la segunda, me parece que hablábamos de ese objeto, le habíamos dado un nombre. Incluso en clases anteriores hablábamos de él. ¿Cuál será ese objeto? Una carga de prueba. Exactamente, ¿qué es una carga de prueba? Una carga externa al sistema. Bien, pero tiene otra cosa muy importante. No tiene dimensiones. No puede tenerlas. Es decir, sí puede tenerlas más bien. Pero... Pues que nosotros conocemos su... ¿La podemos volver a mover a voluntad? No, es lo que decía la señorita. ¿Sí? Esta carga de prueba tiene la característica que ustedes la están imponiendo. Y al ser ustedes quienes la están imponiendo, ustedes conocen todas sus características. ¿Sí? Ustedes la avientan en una dirección preferencial, ustedes le pueden dar o no esa velocidad, la colocan en un lugar específico del sistema, ¿sí? Y con ella, pues van a poder cuantificar las interacciones del sistema, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si tenemos una distribución de carga, aquí, una distribución de carga Q, esta, pues como ya lo habíamos platicado, ¿dónde está esto? Va a tener un campo de interacciones, que le habíamos llamado campo eléctrico, ¿sí?
Dependiendo de si la carga es positiva o negativa, ese campo de interacciones se comporta de cierta manera. Si nosotros colocamos una carga de prueba aquí, una QP, ¿sí? Y para simplificar las cosas, vamos a suponer una carga discreta por ahora. Le exageré un poquito nada más. Suponemos, esperen, que juega conmigo este lápiz. Una carga con nuestro punto de apoyo. ¿Cómo evaluamos el potencial? ¿Qué es lo que va a ocasionar esta carga con respecto a nuestra carga Q? Es una reacción, ya sea de repulsión o de atracción. En general le podemos llamar una interacción, ¿sí? Esta interacción va a dar lugar a una variación en el movimiento de la carga de prueba, o lo que es lo mismo, va a generar una variación en la energía potencial que está adquiriendo derivado de la carga presente, ¿cierto? Entonces, para saber la relación entre la carga de prueba y la variación en la energía potencial, se emplea el que era el tema central de esta unidad de aprendizaje, que es el potencial eléctrico, ¿sí? Este potencial eléctrico queda definido como una variación en el potencial B, que es proporcional a la variación en la energía potencial del sistema medida a través de una carga de prueba que estamos utilizando. Al hacerlo así, esta diferencia de potencial no es otra cosa que el potencial en un punto específico o una distancia específica con respecto a la carga, menos el potencial en el punto donde inició la posición de la carga de prueba. Resumiendo todo esto, pues lo que vamos a tener aquí es la carga, la constante de Coulomb, la carga que tenemos presente, la carga de prueba, entre la tasa de variación en la posición. Y esto multiplicado por 1 entre la carga de prueba. ¿Qué es lo que sucede? Al hacer esto, ¿quién desaparece? La carga de prueba. Y entonces lo que nos queda es que el potencial eléctrico es igual a la constante de Coulomb multiplicado por la carga presente dividido entre la posición donde se va a medir el potencial, ¿sí? Eso se le llama diferencia de potencial. ¿Y cuál creen que son las unidades de este potencial? Volts. Exactamente. Esto es lo que llamamos voltaje, ¿sí? Ya nos empezamos a acercar un poquito a la electrónica que ustedes suelen utilizar. Anteriormente, a esta diferencia de potencial se le solía llamar también FEM, o fuerza electromotriz, que luego vamos a ver en circuitos que se utiliza como el voltaje inicial o la energía que se le está suministrando a un sistema para darle funcionamiento, ¿sí? En la actualidad pues se le llama diferencia de potencial, ya no se le da el nombre de FEM, ¿sí? Cuando lleguemos allá, bueno, lo podemos platicar ahora, se le daba el nombre de fuerza electromotriz porque al introducir esta diferencia de potencial en el circuito,
lo que le estábamos dando era energía a los electrones presentes que producía un movimiento mecánico en estos. Ese movimiento de electrones daba lugar a lo que conocemos como electricidad. De ahí que recibía el nombre de fuerza electromotriz. Y también tiene una contraparte que se llamaba fuerza magnetomotriz o FMM. Esa parte la vamos a revisar un poquito hacia el último tema de esta unidad de aprendizaje, que es la inducción magnética, ¿sí? Es decir, vamos a observar que campos magnéticos también pueden producir un efecto de movimiento en las cargas eléctricas. Pero de momento centrémonos en esta parte, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? Profe, a mí no me quedó muy claro lo que dijo sobre el delta de potencial. ¿Se puede manejar como la distancia entre la carga y la carga de prueba? ¿Este delta B? Sí, ese me. En realidad lo evaluamos, o sea, que la ecuación quedara de esta manera no es más que una simplificación, pero para entenderlo de forma adecuada, no se puede separar de la carga de prueba, es decir, la diferencia de potencial siempre deben conceptualizarla como un cambio en la energía potencial eléctrica pesada entre la carga que se utiliza para medir ese cambio en la energía potencial, ¿sí? No va desligado. Si bien hemos podido hacer una simplificación de la ecuación en términos algebraicos, si hablamos de esto de forma física, de lo que sucede en la realidad, no se puede desligar la carga de prueba porque es necesaria para medir ese cambio de energía, ¿sí? Entonces, el potencial eléctrico no es otra cosa que una representación de cómo cambia la energía potencial eléctrica debido a la presencia de una carga eléctrica, ¿sí? Es decir, si regresamos al diagrama que teníamos aquí arriba, ¿sí? Dado que sabemos la forma de interacción de fuerza, la energía potencial almacenada en este punto no será la misma que la energía potencial almacenada en este punto, derivado a que del centro de la carga a este punto existe un radio 1, para llamarle potencial 1, y de este punto a este punto existe un radio 2, por lo tanto aquí hay una energía potencial 2, siempre que el radio 1 sea diferente del radio 2, ¿sí? Ya que si son iguales, ¿cómo es la energía potencial? La energía potencial será igual, ¿no? Y entonces, ¿cuánto valdría el potencial eléctrico? ¿Cero? Exactamente. Entonces, por eso no se puede hablar tan a la ligera de separar la carga de prueba del potencial, ¿sí? El potencial eléctrico siempre nos va a cuantificar la diferencia de energía potencial eléctrica presente entre dos puntos o dos distancias cercanas a una carga de prueba. Que digas, a una carga. Olvídese de lo de prueba. ¿Sí? ¿Queda un poco más claro? Ya, profe, ya me quedó mucho más claro. Okay. Regresamos a nuestro sistema. Déjenme seguir pintando la raya, porque si no luego se va a mezclar con lo que ya habíamos visto. Entonces voy a mover esto por acá. Ay, que alguien me ayude. Ahí está. ¿Sí? Más o menos. Bueno, también podríamos visualizar que esta diferencia de potencial, aquí pinto otra raya, me salió mucho acá. ¿Sí? Esta diferencia de potencial no es otra cosa que la integral de la fuerza eléctrica punto diferencial de posición dividido
entre la carga de prueba. ¿Sí? Otra cosa que sabíamos es que la fuerza eléctrica se relaciona con el campo eléctrico. ¿Se acuerdan cuál es la relación de uno a otro? ¿Qué me falta para tener esa igualdad? Acuérdense. Una carga. La carga de prueba que me permite cuantificar el campo eléctrico. Entonces, la carga de prueba multiplicada por campo eléctrico es proporcional a la fuerza eléctrica, pues ya que como nosotros lo habíamos visto era que campo eléctrico era igual a la fuerza eléctrica ejercida por la interacción a pares dividido entre la carga de prueba, ¿cierto? En este caso le llamamos Q0, pero bueno, para seguir la notación que llevamos arriba, vamos a ponerle QP para no llegar a confundirnos. Entonces, este término de fuerza en términos de campo eléctrico lo puedo llevar y meterlo en la expresión de potencial eléctrico, de manera que lo que voy a tener es que el potencial es igual a la integral de la carga de prueba multiplicada por el campo eléctrico, punto diferencial de posición, dividido entre la carga de prueba. ¿Sí? La carga de prueba pues es un valor constante desde el momento en que nosotros la estamos mandando al sistema. Entonces podemos sacarla de la integral y tendríamos carga de prueba por la integral del campo eléctrico punto diferencial de posición dividido entre la carga de prueba. De manera que el potencial en términos de campo eléctrico se puede expresar como la integral del campo eléctrico por el diferencial de posición. Y esta es otra forma en que se puede expresar el potencial eléctrico, pero ahora desde la perspectiva del campo. ¿Sí? Sigue siendo lo mismo, una cuantificación de la energía almacenada entre dos puntos. Esto nos lo dice la integración con respecto al diferencial de posición. Si no tuviéramos que evaluarlo, es decir, si la energía potencial en este caso el potencial eléctrico no dependiese de la posición, no tendríamos este elemento en la integración. ¿Sí? Es decir, sigue siendo consistente con las observaciones físicas que ya habíamos hecho para el potencial. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Sí, todo esto está en las notas que ya les mandé. Lo único que estoy haciendo es darles una explicación un poco más detallada. Bueno, si pasamos a lo que son una distribución de cargas discretas, vamos a notar que es muy plausible encontrar una expresión reducida para la suma de los potenciales, a diferencia de lo que fue la energía potencial eléctrica. ¿Sí? Si tengo una, dos, tres, cuatro, 5 cargas. Todas ellas interactúan, pero todas ellas interactuarán con la carga de prueba que yo coloque por acá. ¿Sí? Entonces esto me va a generar un potencial aquí, un potencial acá, otro potencial acá, otro potencial por acá y otro potencial por acá. Es decir, voy a tener un potencial eléctrico debido a la carga 1, un potencial eléctrico debido a la carga 2, un potencial debido a la carga 3, potencial debido a la carga 4 y un potencial debido a la carga 5. De manera que el potencial total, ¿a qué es igual? A la suma de todos
Muy bien, el potencial 1 más el potencial 2 más el potencial 3 más el potencial 4 más el potencial 5. Y entonces ya puedo yo conceptualizar que el potencial total, debido a una distribución de cargas discretas, es igual a la sumatoria desde I igual con 1 hasta N de los potenciales debidos a cada una de las cargas presentes. Y esto es posible a que el potencial yo lo puedo poner, ¿sí?, en términos de cada carga como constante de Coulomb, la carga iésima presente entre el radio respectivo de la carga iésima. ¿Sí? Esa sería la gran diferencia con respecto a poder simplificar la expresión de la energía potencial eléctrica. ¿Sí? Con esa no se puede simplificar de esta manera, pero para el potencial eléctrico sí tendremos esta simplificación. De hecho, más adelante se encuentra que las leyes de Kirchhoff están directamente ligadas con esta interacción de fuerzas, con esta interacción de potenciales. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Sí, profe. Adelante, ¿cuál es? Es que ahorita se me apagó la compu y fui por el cargador. La integral esta de diferencial de potencial EDR, ¿esa qué era? Esta era porque recordemos que cuando utilizamos aquí la diferencia de potencial, la diferencia de energía potencial eléctrico, esa se puede expresar como la integral de la fuerza punto diferencial de posición. De hecho, aquí creo que me había faltado esto, ¿sí? Pero en el caso específico de la fuerza eléctrica, nosotros tenemos una relación entre campo eléctrico y fuerza eléctrica, ¿sí? Esta relación nos dice que el campo eléctrico es proporcional a la fuerza eléctrica pesada entre la carga de prueba para cuantificarlo. Entonces, pudiendo despejar de ahí la fuerza eléctrica, tenemos que esta es proporcional a la carga de prueba por el campo, ¿sí? Sustituimos eso en la expresión del potencial y nos queda la integral de carga de prueba por campo eléctrico por el diferencial de posición entre la carga de prueba, lo cual nos va a cancelar el término de la carga de prueba en la expresión y nos deja una relación para el potencial eléctrico en términos del campo eléctrico y el desplazamiento, es decir, independientemente a que usemos la fuerza o usemos el campo, ese potencial siempre va a depender de que haya una diferencia de posiciones, ¿sí? Ya que si nos mantenemos en una posición fija con respecto a las cargas presentes, no vamos a tener ninguna interacción y no podremos cuantificar el potencial eléctrico. ¿Okay? Eso se expresa directamente en la integral. Después, pues únicamente pasamos a que si existen varias cargas que sean cuantificables, el potencial se puede obtener como la suma de los potenciales de cada carga. Ok, gracias, profe. Muy bien. Así un resumen muy rápido. Entonces, la última parte, para concluir el día de hoy esto de potencial, va a ser qué sucede cuando tenemos una distribución continua. Vamos a ponerle por aquí una... Otra vez pinten su raya con Comex, aunque no nos patrocinen. Ok. ¿Qué sucede si tenemos una distribución continua? Creo que va sin acento, ¿sí? Significa que tendremos un objeto de forma cualquiera que en su interior almacena una carga Q. El hecho de que almacene esa carga Q implica que generará una interacción de tipo eléctrico con todo el entorno que lo rodea. Esto me salió medio feo, ¿sí? Y si yo coloco una carga de prueba en algún punto cualquiera del espacio, esta carga de prueba sentirá una interacción que dará lugar a una diferencia de potencial eléctrico, ¿sí? ¿Cómo lo mido?
Pues bueno, de momento lo que sabemos es que yo no puedo medir la interacción de algo continuo. Entonces lo que hago es que tomo un elemento pequeño de este continuo. ¿Sí? Si esto es la carga Q, este elemento, ¿qué contendrá? Para poder hacerlo puntual. ¿Una carga? ¿Pero de qué tamaño? Sí, ¿cómo identifico? Ajá, ¿y cómo la identifico en términos algebraicos? ¿Con la Q minúscula? No podría, en este caso no podría porque no es una carga individual. Es una carga que forma parte de un elemento más grande. Como de diferencial de Q. Muy bien, lo que tenemos es un diferencial de la carga presente. ¿Sí? Y entonces, lo que tendremos ya no es un delta V. ¿Sí? Para esta carga, ya no tenemos un delta V. ¿Qué es lo que tenemos? Un diferencial de potencial. ¿A qué es igual ese diferencial de potencial? Es K entre R por el diferencial de carga. Y antes nosotros teníamos que el potencial total era igual a la sumatoria desde I, igual con 1 hasta N, ¿sí? De K entre RI por QI, cuando eran medibles y eran cargas individuales. Ahora son cargas continuas. ¿Qué pasa con una sumatoria para un conjunto continuo de elementos? Es igual de integral. Muy bien. Entonces ahora de diferencial de potencial igual acá entre R diferencial de carga, pues lo integramos. ¿Qué es lo que vamos a tener? La integral del diferencial de potencial desde el potencial inicial hasta el potencial final debe ser proporcional a la integral de K entre R diferencial de carga. ¿Sí? Esto, pues por un lado va a ser la variación del potencial eléctrico, es decir, sigue siendo el potencial. Y por el otro lado, el diferencial de Q depende de la distribución. ¿Sí? S de Q se puede llevar a una distribución lineal por un diferencial de longitud. S de Q se puede llevar a una distribución superficial por un diferencial de área, o bien se puede llevar a un diferencial, a una densidad volumétrica por un diferencial de volumen. ¿Qué implica cada uno de estos? Esto implicará una integración sencilla, este implicará una doble integración y este implicará una triple integración. ¿Sí? Entonces, dependiendo del tipo de distribución de carga que tengan, es la forma como se va a evaluar el diferencial de carga y se va a sustituir en la integral. ¿Sí? Por ejemplo, si fuera lineal. Bueno, mejor de una vez. Si fuera volumétrica. Si fuera volumétrica, ya con esto termino la clase porque si no, les voy a robar más tiempo. La diferencia de potencial sería igual
a K, que es la constante, por la integral sobre el volumen que ocupa la distribución de carga, multiplicado por el diferencial de volumen dividido entre la distancia de separación. Este es entre el radio. Y entonces habrá que a ustedes les tocará definir en qué sistema coordenado es más adecuado evaluar esta integral. ¿Sí? Eso sería en cuanto a potencial eléctrico, que se refirió al tema de la unidad del bloque 2 de esta unidad de aprendizaje. Para complemento les voy a subir algunos ejercicios en estos días a YouTube para que puedan resolver la tarea. Si hubiera dudas, me contactan, y si fuera necesario tener una sesión extra para aclarar algunas dudas, nada más se ponen de acuerdo y me avisan qué día y a qué hora pueden tener la sesión, o si tiene que ser en alguno de los horarios de clase, pues lo tomaremos así, ya sea lunes o martes a las 7 de la mañana. Ya dependerá de ustedes de cómo se sientan con respecto a la tarea que se les va a dejar. ¿Sí? Por hoy concluimos hasta aquí, jóvenes. Pienso que tienen otras clases. Si tienen algo que comentar, les doy un par de minutitos para escucharlos. Profe, yo tengo una duda. Sí. En la primera integral que escribió, la de diferencia potencial, ¿cuál es el límite inferior? No alcanzo a ver bien. Es decir, la ecuación, ¿se refiere a la ecuación que está viéndose en pantalla? Sí. No es un límite como tal, es una definición. Eso establece que esa integral se tiene que evaluar sobre el volumen del objeto. En realidad, esta forma de escribir la integral, lo que implica es que esto es igual a la constante de integración, una integral, otra integral, otra integral. Si ustedes lo pueden expresar en coordenadas cartesianas, sería diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, deben buscar una forma de expresar este radio. Y entonces ya tendrán ustedes aquí un z inicial hasta un z final, un y inicial hasta un y final y un x inicial hasta un x final, donde cada una de estas incluso puede llegar a ser una función de las otras coordenadas. ¿Sí? En realidad esta de aquí es nada más una forma corta de describir esta forma de acá. Pero esto va a depender si usan coordenadas cartesianas, coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas, o bien lo pueden poner en un sistema de coordenadas generalizadas. Eso ya depende de cuál sistema le simplifica la definición de la distribución. Ok. Muy bien, profe. Gracias. Okay. ¿Algún comentario extra? ¿Lograron llegar a un acuerdo con el maestro? Su silencio es un poco incómodo. No, profe. Bueno, en sí dijo que las clases van a seguir igual, pero que ahora si tenemos alguna duda y queremos una sesión así por videoconferencia, que se la pidamos con anticipación y sí se hace una sesión para pues sí, tratar ciertas dudas específicas que podamos tener una sola persona o todo el grupo, pero que todo lo pongamos de forma pública en la plataforma con la que trabajamos con él. Bueno, pues ya es algo. Sí, eso sí. Bueno, pues entonces por hoy terminamos, jóvenes. Igual hoy se me olvidó poner la grabación. Bueno, descansen. En el transcurso del fin de semana les envío la tarea y les subo los videos. Traten de checarlos para poder generar esas dudas. Aquí el único detalle es que como las clases las tenemos lunes y martes programadas, quizás sea muy pronto para que tengan tantas dudas, pero si las tuvieran con confianza podemos tener una sesión en uno de esos días
o si fuera necesario el miércoles, pues nada más pónganse de acuerdo en un horario que puedan. ¿Sí? De cualquier otra forma, si me dejan las dudas a través de Classroom, pues trataré de dejarles una respuesta. ¿Ok? Muy bien, profesor. Buen día, jóvenes. Gracias, profe, que esté bien. Hasta luego. Suerte. Los voy a cortar porque tengo clase con otro grupo. Cuídense, profe. Disculpen que no espere a que se desconecten.